Bien, vamos a terminar con el tema de funciones trigonométricas, ¿sale? Y para este tema, lo primero que tenemos que recordar es que ahora nuestros catetos ya toman un nombre particular, ¿sale? Para ello, vamos a hacer referencia a un ángulo en particular. Por ejemplo, si yo tomara este ángulo de aquí arriba, ¿ok? Que le voy a llamar ángulo A con A mayúscula. Mi cateto que queda enfrente se va a llamar cateto opuesto, ¿sale? Y lo voy a simbolizar o lo voy a abreviar con CO, cateto opuesto CO. El otro cateto, ¿no? Se va a llamar cateto adyacente. Y lo voy a simbolizar como CA. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerlo de este lado. CA. Aquí estamos. Y la hipotenusa, esa pues se va a seguir llamando hipotenusa y la voy a abreviar o a simbolizar como HIP. ¿Sale? Entonces, ok, esa la vamos a colocar, digamos, de este lado. ¿Sale? Entonces, esta no cambia. El nombre de cateto opuesto o cateto adyacente va a depender de qué ángulo estemos considerando. Ya les había comentado, vamos a considerar este ángulo que le estoy llamando A, ¿sale? A mayúscula. Y por lo tanto, el lado que queda enfrente se llama cateto opuesto. Y el lado que forma parte del ángulo se llama cateto adyacente. Ahora, nuestras funciones trigonométricas van a tener, para que las podamos escribir, van a tener ciertas definiciones. Por ejemplo, tenemos seno o sin de A. Eso se va a calcular como cateto opuesto, CO, sobre la hipotenusa. ¿Ok? La siguiente función, que es coseno, también coseno del ángulo A, va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Siguiente función, tangente. La tangente se define como cateto opuesto, CO, sobre cateto adyacente, CA. De aquí tenemos otras que sería cotangente, ¿sale? La cotangente se calcula de manera inversa a la tangente, es decir, CA entre CO, la secante, que sería nuestra siguiente función, secante de A, esto es igual a, secante es inversa al coseno, entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente y finalmente cosecante de A, que es inverso, perdón, aquí es A mayúscula, esto es inverso al seno, ¿sale? Entonces tendríamos hipotenusa sobre cateto opuesto. Ok, bien, date cuenta cómo aquí nuestras funciones, es más, voy a subir esto un poquito más, si no, no me va a dar espacio. Lo voy a colocar acá. Las funciones las voy a escribir de este lado. Y acuérdate, si tú te aprendes las primeras tres, las
últimas tres ya son a la inversa. Acuérdate, seno se calcula de manera inversa a la cosecante, coseno se calcula de manera inversa a la secante y la tangente se calcula de manera inversa a la cotangente. ¿Ok? Entonces, tenemos esa relación para que tú las puedas recordar. Ahora, si tomáramos un ejemplo muy particular, ¿no? Por decir, tenemos un triángulo de base 3, ¿ok? De base 3, de altura 4 y de hipotenusa 5, ¿no? Que de hecho ya lo habíamos hecho hace rato, 5, ahí está. Y nuevamente vamos a considerar nuestro ángulo, este ángulo superior que está acá, ¿ok? A ver si le puedo hacer más rayitas para que se note un poquito más. Creo que es más o menos así. Y le voy a cambiar el formato, lo voy a poner de rojo. Sale, ahí está. Entonces, a ese ángulo igual le voy a llamar A mayúscula, ¿sale? Para no perder generalidad con lo que ya tenemos. Y vamos a calcular las funciones trigonométricas. En este caso, este 5 va a jugar el papel de la hipotenusa, ¿ok? El 3 va a jugar el papel del cateto opuesto, CO, y el 4, ¿no? Va a jugar el papel del cateto adyacente, ¿sale? Entonces, nada más déjenme acomodarlo así. ¿Estamos? ¿Ok? Y ahora, pues hay que escribir las funciones trigonométricas, ¿sale? Entonces, acuérdate, tenemos que hacer seno como primera función, seno de A, de acuerdo a las definiciones que tenemos, es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto vale 3, hipotenusa vale 5. Siguiente función, coseno de A. El coseno de A va a valer, bueno, se define como cateto adyacente, que es 4, sobre la hipotenusa, que es 5. ¿Sí? Siguiente función, tangente. La tangente de A va a ser igual, por definición, cateto opuesto, que es 3, sobre cateto adyacente, que es 4. Y luego, las otras tres funciones, ¿sale? Que viene cotangente de A. Acuérdate, eso es inverso a la tangente, por lo tanto va a ser 4 sobre 3. Siguiente función. Aquí, espérenme, esto ya se me movió. Changos. No, lo vuelvo a escribir, perdón. ¿Qué? Así, cotangente de A, eso es igual a 4 tercios. Ok, siguiente sería la secante, ¿sale? Secante de A, eso es inverso al coseno, por lo tanto sería 5 cuartos. 5 cuartos, muy bien. Y finalmente la cosecante de A, eso es inverso al seno, y por lo tanto serían 5 tercios. ¿Sale? Entonces, realmente las funciones trigonométricas son muy fáciles de escribir. Date cuenta que guardamos la misma relación, ¿no?
seno de A es inverso a la cosecante, entonces los valores se ponen al revés. El coseno es inverso a la secante y la tangente es inversa a la cotangente. ¿Sale? Entonces, pues escribir las funciones trigonométricas realmente es muy sencillo. Solamente tienen que acordarse de la definición, ¿ok? Vamos a tomar ahora, por ejemplo, un triángulo, igual, triángulo rectángulo, ¿sale? Pero ahora vamos a ponerle la hipotenusa vale 2, ¿sale? La base vale 1 y la altura va a valer raíz de 3. ¿Sale? Raíz de 3. Y ahora vamos a considerar que nuestro ángulo, ¿sí? Ya en vez de ponerle una letra, le vamos a poner un valor, ángulo de 60 grados, por ejemplo, y ahora va a ser el de abajo. Bien, date cuenta que aquí estoy cambiando la ubicación del ángulo, ¿sale? Por lo tanto, ahora la base va a ser el cateto adyacente y nuestra altura va a jugar el papel del cateto opuesto, ¿ok? La hipotenusa sigue siendo hipotenusa, esa no va a cambiar. Pero ahora vamos a escribir las funciones trigonométricas con este cambio, ¿sale? Entonces, fíjate cómo recurro a la definición otra vez, ¿sale? Para poder escribir mis funciones. Entonces, seno es, aquí, 60 grados, va a ser igual. Cateto opuesto, que vale, ¿cuánto? Raíz de 3. Raíz de 3. Entonces ponemos raíz de 3. Sobre la hipotenusa, que sería 2. ¿Ok? Ahora, siguiente función, coseno. Coseno de 60 es igual a, por definición, cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 1. 1. Sobre la hipotenusa, que la hipotenusa vale 2. Por lo tanto, el coseno de 60 vale 1/2. Siguiente, ay, ya se me... Changos. No. Espérenme que esto ya se me movió. Uy, bueno, ni modo, lo voy a tener que volver a escribir. Coseno de 60 es igual a, ¿qué habíamos dicho? 1/2. ¿Por qué se me movió? Ok, siguiente función, tangente. Tangente de 60 va a ser igual a, de acuerdo a la definición que tenemos, Permítame. Sería raíz cuadrada de 3 sobre 1. Bueno, acuérdate que la tangente es cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 3, ajá, muy bien. Sobre 1, perfecto. Y eso, pues, simplemente queda como raíz cuadrada de 3. ¿Sale? Así, simplemente. Siguiente función, ya son inversas, ¿no? La cotangente ahora es inversa a la tangente, perdón. Aquí, ¿qué nos va a quedar? Pues va a ser 1 sobre la raíz cuadrada de 3. ¿Sale?
Luego, siguiente función. Cotangente secante de 60, que eso es igual a inverso al coseno, 2 entre 1, que eso pues sería 2 simplemente, ¿no? Y finalmente, la cosecante de 60, que eso es inverso al coseno. ¿Y eso cuánto me va a dar? Voy a subir un poquito esto. Así, para que me alcance esta cosa. Ok, entonces cosecante de 60 es inversa al seno, significa que sería 2 sobre raíz de 3. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con este tema, chicos? ¿No? ¿No hay dudas? Me quedé... Ah, no, sí, sí me escucho. Tenemos las funciones de la trigonometría, que por ejemplo en el caso 2, que sería el de 4, 3 y 5, Sí. dice que el seno es 5 tercios. En este caso sí se puede sacar, o sea, bueno, si hay un después del 5 tercios, o ya tenemos como resultado eso. Bueno, de hecho, ese sería el resultado. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Si tú en tu calculadora, vamos a tomar el segundo triángulo. Si tú en tu calculadora pones seno de 60 grados, ¿sale? Lo que te va a dar es justamente raíz de 3 sobre 2, ¿sale? Bueno, también depende de tu calculadora. Si tú pones raíz de 3 entre 2, así numéricamente, eso te da 0.8660. ¿Sí? Sí. O sea, si tú haces el cociente como tal, raíz de 3 entre 2, te da 0.8660. Y si tú en tu calculadora pones seno de 60 grados, así tal cual, seno de 60, y le das ahí igual, que te lo calcule, te vas a dar cuenta que es el mismo valor. ¿Sí? Entonces, realmente estas definiciones que tenemos, ya dependiendo del ángulo que tú tengas, esta igualdad que ponemos es lo que vale la función de ese ángulo. Profe, y Sí. perdón la pregunta tan burda, pero pues sí, ¿de qué nos serviría, por ejemplo, saber el seno, que sería 0.8660, para el triángulo? Pues si ya sabemos que es el ángulo de 60 grados. O sea, ¿qué significa el 0.8660? Ah, ok, vale, bueno. Acuérdate que en matemáticas, dependiendo de los cálculos que tú estés realizando, ¿sale? Tus números los puedes manejar como enteros, como fracción o como decimales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, digo, por motivos de cálculo, ¿no? Si tuviéramos tiempo y tuviéramos así como que un buen curso de trigonometría, todos los ejercicios que nosotros resolvamos no lo consideraríamos como 0.8660, los consideraríamos como raíz de 3 sobre 2, porque pues serían el valor adecuado para nuestros ejercicios, ¿no? Ya digo, independientemente en lo que lo ocupemos. A lo mejor queremos, no sé, sacar la integral de una función que tenga ese valor. Entonces,
pues hay veces que numéricamente es un poquito más sencillo, ¿no? Que manejarlo así como tal, ¿no? ¿Sale? Entonces realmente también es cuestión de comodidad, por una parte, ¿sale? Obviamente las aplicaciones ya físicas o reales, ¿no? Pues eso ya dependiendo de lo que uno haga, ¿sale? Pero básicamente es por comodidad. Tú manejas los números, ahora sí que a tu conveniencia, ¿sí? Dependiendo del problema que estés resolviendo, claro. Por ejemplo, este tipo de funciones, sobre todo estos ángulos, que son 60, 45 y 30 grados, son ángulos muy comunes y digamos que ya después de que los usas tanto tiempo, ¿no? Estos valores te los aprendes, ¿sale? Y pues obviamente te sacan de muchos problemas, ¿no? En determinados ejercicios. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. No, no. Ok. Entonces, Adriana, ¿dudas? No, profesor. No. Abigail, No. ¿dudas? Abigail. Michelle, ¿dudas? ¿No? Bueno, está bien. Ok, nada más como, digamos, parte del ejercicio, ya si quieren practicar este tipo de cosas, ¿no? Consideren el otro ángulo con un valor de 30 grados, ¿sale? Y ahora calcúlense las funciones trigonométricas, pero ahora para el ángulo de 30 grados, ¿ok? Aquí como estamos cambiando de ángulo, nuestros catetos van a cambiar también. Ahora el cateto adyacente se convertiría en cateto opuesto y el cateto opuesto se convierte en cateto adyacente, ¿sale? Entonces, pues tengan cuidado ahí al momento de tomar esa consideración, ¿sale? Si quieren practicar esto, háganlo. Y bueno, pues hasta aquí dejamos ya el tema de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Todavía siguen con el profesor Carlos, acuérdense, no se vayan a ir, ¿ok? Por lo tanto, pues yo me despido de ustedes, chicos. Nos vemos. Cuídense. Que tengan buen fin de semana. Bye. Igualmente, profe, bye. Gracias, profesor. Hasta luego. Ok.